Bueno, hoy vamos a estar otra vez viendo asíntotas. Nosotros en la videoconferencia del viernes último habíamos estado introduciendo en el tema de asíntotas, habíamos hablado de que las funciones pueden llegar a tener tres tipos de asíntotas. Las asíntotas verticales, que ya habíamos estado trabajando con ellas porque se detectan cuando estudian el dominio de la función. Como el nombre lo indica, son rectas paralelas al eje de la sí, que el futuro dibujo no va a poder cortar ni tocar, y que pasan por donde están los puntos de no existencia. ¿Tá? Por eso se detectan en el dominio de la función. Bien, ahora, después tenían las asíntotas horizontales y las asíntotas oblicuas. Las asíntotas horizontales, vale decir, son rectas paralelas al eje de las X a las cuales el dibujo tendería a pegarse cuando me corro hacia los extremos, es decir, hacia el más y hacia el menos infinito. Para que tú tengas una asíntota horizontal, la ría, la rama infinita, debe darme un número, ¿tá? O sea, si el límite de la función cuando x tiende a más o a menos infinito te da un k, un número entero, fraccionario, positivo, negativo, se dice que tenemos una asíntota horizontal de ecuación y igual k. Y por último, el tercer tipo de asíntota que podemos llegar a tener es la asíntota oblicua, ¿tá? Es una recta que puede encontrarse hacia el más o hacia el menos infinito, de ecuación general I igual m por x más n, donde el m y el n, coeficiente angular de la recta y término independiente, pueden ser determinados a través de un límite. Ya lo habíamos estado viendo y tienen las fórmulas correspondientes. Así que yo lo que voy a hacer es ir directamente a proponer hoy un ejercicio paramétrico. Es decir, acá en este caso te dicen hallar los valores de alfa y beta, dos parámetros, para que la función f de x igual a x2 más 3 sobre x más beta, con un x distinto de menos beta, cosa de que acá no se anule la expresión y no vaya a no existir, presente una asíntota oblicua de ecuación igual 2x menos 1, en este caso para x tendiendo al más infinito. Bueno, este es un típico ejercicio que suele aparecer en los exámenes como parte A de un ejercicio, puede ser esto, y ya después en la parte B te dicen con los valores de alfa y beta determinados que le hagas el estudio completo a esta función que te queda entonces determinada, que sería de última una función bastante sencilla porque sería racional. Muy bien, ¿cómo vamos a empezar a trabajar? Fíjense que el único dato que ustedes tienen, además del formato de la propia función, es esta asíntota oblicua. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es lo siguiente, me voy a escribir cuál es la fórmula general de esas asíntotas oblicuas, ¿tá? Acá la ecuación de esa recta se encuentra en su forma explícita, esta era la forma explícita de la recta, cuando despejan la y positiva. El numerito que te queda en este formato multiplicando a la x es lo que vos llamabas coeficiente angular o pendiente de esa recta, que se determina mediante este límite que está acá, y n, que es lo que se llama el término independiente de la recta, que marca el corte de la recta con el eje de la sí, se determinaba también a través de este otro límite. Entonces yo lo primero que voy a hacer es tomar la ecuación de la asíntota que me dieron, ¿tá? Y la voy a identificar con la ecuación general. Quiere decir que voy a compararlas y voy a determinar a quién tengo en el lugar de la m y a quién tengo en el lugar de la n. Como quien dice, voy a identificar coeficientes. Así llego que la m vale entonces 2 y que la n vale menos 1 en este caso.
Una vez hecho ese trabajo, entonces ahora, por ejemplo, vamos a empezar por el dato de la M. Entonces, primero me pongo cuál es la fórmula para calcular el M. Y voy entonces a reemplazar mi f de x por el f de x dado, y abajo tendrás un x. Voy a transformar el x del denominador en fracción, poniéndole denominador 1, y entonces ustedes acá lo que tienen es un cociente de 2 fracciones. Cociente de fracciones, dejo la primera fracción como está, y en lugar de dividir, multiplican por la segunda fracción invertida. Entonces te va a quedar numerador por numerador, denominador por denominador. Voy a cambiar aquí x por el valor de la tendencia, y tenés expresión polinómica arriba, de tendencia infinita, gobierna el término de mayor grado, él tiende a infinito, no sé exactamente el signo, pero no me importa porque no tengo el alfa, y abajo infinito también. Infinito sobre infinito era un indeterminado. Cuando te vas a fijar cómo se generó, resulta que es un infinito sobre infinito generado por cociente de polinomios. Ergo, se levanta aplicando la regla número 2. ¿Y qué dice la regla 2? Que un infinito sobre infinito generado por cociente de polinomios se levanta tomando término de mayor grado en el numerador y término de mayor grado en el denominador. Vas a cancelar los x2 y el resultado de este límite es alfa. Pero, según el dato, el m me daba 2. Así que yo este resultado obtenido lo igualo al dato dado y acabo de obtener el valor de uno de los parámetros. ¿Tá? Fíjense que lo que estamos aplicando en todo este tratamiento que acabamos de hacer no es más que lo que habíamos visto como límites paramétricos. Se tiene en juego el cálculo de un límite en el que en este caso veníamos arrastrando 2 parámetros y conocen en definitiva el resultado al cual ese límite tiene que llegar. ¿Está? Muy bien, ahora voy a pensar en el n, en el término independiente de esta asíntota. Bien, fíjense que el n se determina a través de este límite. Entonces lo que voy a hacer, empiezo por plantear cuál es la fórmula para calcular el n. El m que aparece aquí es el que acabas de determinar, o sea que donde vos hayas determinado mal, ¿tá? El valor de ese límite lo tengas mal, ¿tá? Ya esto vas a arrastrar el error. Bueno, muy bien, vamos a empezar a sustituir. El m valía 2, ¿tá? Entonces es mi f de x menos m por x. Primero, acá tenés que calcular el límite de una expresión que está dada como resta de funciones de la misma especie. ¿Por qué sé que son de la misma especie? Porque un cociente de polinomios me da un polinomio. Cuando vos tenés suma y o resta de funciones de la misma especie, ¿se acuerdan que habíamos dicho, ejercicio 26 y 31, que antes de cambiar x por el valor de la tendencia van a tener que reducir la expresión a un solo término? Razón por la cual van a empezar sacando común denominador entre estos dos términos que están acá. Común denominador entre x más beta y 1 es x más beta. Así que x más beta dividido x más beta, 1. Multiplico por 1 lo que está arriba y lo copié acá. Viene un menos, viene un menos. X más beta dividido 1, x más beta. Así que lo que está arriba, que es el 2x por x más beta. El denominador lo copio igual. Voy a hacer todas las cuentas que están en este numerador. Voy a ir haciendo todas las cuentas que están en el numerador. Voy a reemplazar el alfa, que ya lo tengo, por su valor 2, ¿sí? El alfa ya lo tenías, lo podría haber reemplazado de entrada, no me molestó trabajarlo, recién ahora lo reemplazo. Y observo que los 2x² del numerador se cancelan, así que me va quedando esta expresión. Ahora que conseguiste reducir la expresión a un solo término, recién ahora cambiás x por el valor de la tendencia. Y como tenés expresión polinómica arriba y polinómica abajo,
van a gobernar los términos de mayor grado, me va a terminar quedando infinito sobre infinito, no importa los signos, ¿tá? Y eso es indeterminado. Otra vez, cuando voy a ver cómo se generó la indeterminación, fue generada por un cociente de polinomios. Ergo, levanto aplicando regla 2. Me quedo con el término de mayor grado arriba y el término de mayor grado abajo. Se van a cancelar las x y me va a quedar menos 2 beta como valor de la n. Pero, según lo que yo tenía, el n valía menos 1. Así que yo ahora lo que hago es igualar este resultado al menos 1, que tiene que dar el n, y voy a poder despejar el parámetro que resta. Y así conseguí descubrir el valor de los dos parámetros que involucraba la función, teniendo como dato en este caso cuál era la ecuación de la asíntota oblicua generada. Bien, pasemos a otro ejercicio, pero ahora tomé uno de los que están en el repartido de asíntotas para ir de alguna manera redondeando ese repartido. Y voy al ejercicio 3, donde otra vez trabajan con una función paramétrica. ¿Tá? Fíjense que hay un parámetro en ese denominador, en el exponente de un término en el denominador, es ese A, y me piden hallar el valor de A sabiendo que I igual X más 2 es asíntota de la función para X tendiendo al más y al menos infinito. Es decir, en el problema anterior la asíntota oblicua esa era aparentemente valedera solo hacia el más infinito. En este caso, esta asíntota que está acá aparentemente es valedera tanto cuando me corra hacia el más como cuando me corra hacia el menos. Ergo, es una sola asíntota oblicua que estaría atravesando todo el dibujo. Muy bien. ¿Cómo voy entonces a proceder para determinar ese parámetro que quiero? Bueno, el dato que tengo es el de una asíntota. Entonces, lo primero que voy a hacer es escribir cuál sería la ecuación general de esa asíntota oblicua y recordar que tanto su m como su n pueden ser determinados a través de límites. Perfecto. Voy a tomar la ecuación de la asíntota oblicua que se me dio de dato y voy a identificar con la ecuación general para establecer a quién tengo en el lugar de la m y a quién tengo en el lugar de la n. Bien. ¿Tengo el valor de m? Bueno, a ver, partamos de cómo se calculaba el m. M era el límite de f de x sobre x, en este caso cuando x tiende al más y al menos infinito. La asíntota era válida para los dos lados. Bueno, entonces voy a suplantar mi f de x por la expresión que me dieron y abajo dijo x. Ahora, una expresión dividido esta que vas a transformar en fracción poniéndole un 1, deja la primer fracción como está y en lugar de dividir, multiplica por la segunda invertida. Así que te queda numerador por numerador, denominador por denominador, pero acá hay una x de arriba que se va con una x de abajo, te va a quedar un 1 arriba y esta expresión abajo. Voy entonces a cambiar x por el valor de la tendencia. Fíjense que acá es un número sobre infinito. Este exponente da 0. Y no me importa el signo, porque e a la 0 da 1. Entonces, 2 menos 1, 1. 1 sobre 1, 1. ¿Tá? Y lo único que hice fue confirmar el valor que ya sabíamos para el m. Fíjense que el parámetro en este caso se fue, así que en definitiva no me sirvió esta información del m como para determinar el parámetro en juego. Vayamos entonces al n. El n era el límite de mi f de x menos m por x. Bien, esto, acuérdense que es un número sobre infinito, 0. E a la 0, 1. 2 menos 1, 1. Así que te queda x sobre 1, x. Así que es infinito menos infinito. Y si fuera con el menos sería menos infinito más infinito, es lo mismo. Esto es una indeterminación. ¿Cómo la levanto? Bien.
Si yo voy a observar esta expresión, resulta que acá aparece una exponencial. Cuando hay una exponencial en juego, al igual que me pasaba cuando había un logaritmo, tenía que sospechar que quizás pudiera levantar la indeterminación aplicando equivalentes. ¿Cuál era el equivalente con E? Bueno, vos tenías que E a la U, con un U que tiende a 0, menos 1, era equivalente al U. Ya habíamos visto que hacer aparecer el menos 1 era lo de menos, que te preocuparas por tener primero un E a la algo y ese algo tendiendo a 0. Fíjense que si yo vengo acá, en realidad era un E a la algo y ese algo estaba tendiendo a 0, así que cabría la posibilidad del equivalente. Entonces voy a empezar a pensar en, digamos, un poco jugar con esta expresión para visualizar el equivalente que en principio no está. Bien, sí tengo un E a la U con un U que tiende a 0, pero no tengo ni el menos 1 ni los signos adecuados. Entonces lo primero que se me ocurre es esto. Este 2 que está acá, lo separo o lo descompongo en un 1 más 1. ¿Está? Bien. Lo demás lo voy copiando igual. Ahora, lo que voy a hacer, como yo tengo un menos delante de la E, y acá no tengo que tener un menos, tengo que tener un más, lo que voy a pensar es en hacer esto. Este 1 primero lo copié acá. Y lo que voy a hacer entre estos dos términos que quedan aquí atrás es como quien dice sacar un menos de factor común delante de un paréntesis. Si yo saco un menos, fíjate que cambia el signo de estos dos términos. Entonces, el E que hoy era negativo pasará a quedar positivo y este 1 que sumaba resta. Lo demás lo copias igual. Pero fíjense que ahora acá generé el equivalente, porque tengo un E a la U, ese U era un número sobre infinito 0, o sea que tenés un E a la U con un U que tiende a 0 y además el menos 1, cosa que acá tengo el equivalente y todo este paréntesis va a ser reemplazado por el U, o sea, por el A sobre X. Por eso queda el X sobre 1 menos y acá solo el A sobre X. Lo demás lo copio igual. Obviamente voy a empezar por sacar común denominador acá abajo, en este denominador, ¿sí? Luego, acá voy a transformar esta X en fracción, poniéndole denominador 1, cosa de pensar que en este paquete tengo cociente de dos fracciones. Dejo la primera como está, en lugar de dividir, multiplico por la segunda invertida, voy copiando lo demás igual, X por X, X cuadrado, y acá es esto, reducen a común denominador dentro de este paréntesis recto, que obviamente es el X menos A, X menos A dividido X menos A, 1, por eso esto queda multiplicado por 1, viene un menos, y luego es X menos A sobre 1, X menos A, multiplico la X por X menos A, voy a desarrollar el cuenterío que tengo en ese numerador, se me van a cancelar los X cuadrado y voy a llegar a esta expresión. Voy a reemplazar acá X por el valor de la tendencia, expresión polinómica, tendencia infinita, gobierna el término de mayor grado, que en este caso es el único que tenés, así que arriba tenés un infinito, no sé exactamente su signo, porque no tengo el signo de la A, y abajo expresión polinómica de tendencia infinita, gobierna el término de mayor grado, así que abajo también tengo infinito. Ergo, infinito sobre infinito es un indeterminado, y cuando voy a ver cómo se generó, es generado por cociente de polinomios. Así que lo levanto aplicando regla 2, término de mayor grado arriba, término de mayor grado abajo, se van las X y te da 2. Y como esto era el N, ¿tá?, que habíamos visto tenía que ser 2, entonces yo simplemente igualo el resultado obtenido al 2 que sé que tengo que valer y acabo de descubrir el valor del parámetro en juego. ¿Está? Bueno, por último voy a hacer este ejercicio. No está en el repartido, pero sería similar para volver a afianzar a los que tenían en el primer paquete del repartido práctico. Es decir, me dan una función
esta podría ser típicamente una de las que después ponemos para hacer el estudio completo, y les pido que a esta función le determinen dominio, ramas infinitas y asíntotas, que van a ser 3 de los 14 pasos que después vamos a terminar haciéndole a una función para completar su estudio. Bueno, empecemos por el dominio. Recuerden que cuando yo estoy estudiando el dominio, lo que pretendo determinar es para qué valores de la variable independiente, que en este caso es x, esa función existe. Por lo tanto, voy a empezar por recordar que las funciones que tenían problemas de existencia eran de 3 tipos. Las que tenían un denominador, que depende de la incógnita, que no van a existir si ese denominador se anula, porque en matemática no existe dividir por 0. Las que tengan un logaritmo y las que tengan una raíz de orden par. Entonces vos te vas a preguntar, ¿yo tengo alguno de esos problemas? Sí. Tengo, en primer lugar, un denominador, que depende de la incógnita. No importa que sea un denominador adentro de un logarimando. Así que el primer problema, hay un denominador. ¿Dónde me da problemas? Donde ese denominador se anule. Bien, quiere decir que ya sabes que el 0 no te sirve, porque si la x vale 0, estás haciendo 0 este denominador y dividir por 0 no existe en matemática. Siguiente problema, hay un logaritmo. Fíjense que es un logaritmo neperiano. Para que un logaritmo existiera tenías que cumplir 3 requisitos. Logarimando mayor que 0, base mayor que 0, base distinta de 1. Cuando el logaritmo es neperiano, la base es E, 2,718, quiere decir que ya sé que esa base es positiva y distinta de 1. Por lo tanto, me voy a concentrar en pedirle al logarimando que sea mayor que 0. Ojo que ahora el logarimando no está entre barras de valor absoluto. Acá tenés una inecuación para resolver. Para resolver una inecuación, no importa de qué tipo sea, siempre tenías que tener primero un 0 a un lado, y lo tengo. Luego le hallabas raíces al numerador, al denominador, y luego voy al cociente. Numerador, raíz menos 2, el signo arranco a la derecha, como es una expresión polinómica con el signo del término de mayor grado, paso por una raíz, cambio. En el denominador, la raíz es 0, es una expresión polinómica, arranco a la derecha con el signo del término de mayor grado, paso por una raíz simple, cambio. Y hago todo sobre el eje de el cociente, bajo el menos 2, el punto que anula el denominador en el cociente es un no existe, porque lo que no existe es dividir por 0, y el signo por regla de signos. Como ese logarimando tenía que ser mayor que 0, entonces me va a servir las zonas de los más. Quiere decir que para que tu logarimando cumpla con las condiciones de existencia, vas a tener que estar trabajando a la izquierda de menos 2 o a la derecha del 0. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es el dominio de toda la expresión? ¿Dónde tengo que estar trabajando para que la expresión entera exista? Bueno, para que el logarimando exista tenías que trabajar en estas zonas. Y no te servía el 0, ya está excluido. Así que el dominio, si lo escribo bajo la forma de intervalos, donde sí existe la función, del menos infinito al menos 2 excluido, unión del 0 excluido al más infinito. Y este sería el dominio, que me lleva, si voy a un par de ejes coordenados, a descartar toda una zona de no existencia, que es la que va entre 0 y menos 2. Recuerden que es típico de una función que tenga un logarimando sin barras de valor absoluto, que te genere zonas de no existencia, que es lo que te pasó acá. Bueno, vamos ahora a las ramas infinitas. ¿Qué implicaba el estudio de las ramas infinitas? Estudiar el comportamiento de la función cuando me corro hacia el más o hacia el menos infinito. Bien, empiezo por el más infinito, es decir, que sería el límite del 5x menos 4 más el logaritmo de x más 2 sobre x cuando x se corre hacia el más infinito. Bueno, en toda esta expresión polinómica gobierna el término de mayor grado, solo cambio acá
la x por el valor de la tendencia, así que él tiende a más infinito, todo ese paquete tiende a más infinito. Luego, acá adentro, cociente de expresiones polinómicas, tendencia infinita, gobiernan los términos de mayor grado, te daba infinito sobre infinito, indeterminado, lo vas a levantar por regla 2, término de mayor grado arriba y abajo, en este caso se cancela todo, me da un 1, así que el logaritmo de 1 tiende a 0. Así que 0 más infinito te da más infinito. Eso recuerden que si la x se corre entonces hacia el más infinito, me dio más infinito. ¿Qué pasa cuando me voy hacia el menos infinito? Este paquete, expresión polinómica de tendencia infinita, gobierna el término de mayor grado, él me va a tender a menos infinito, y acá el mismo tratamiento que hiciste arriba. Acá adentro es infinito sobre infinito, indeterminado, te vas a quedar con el término mayor grado arriba y abajo, ¿tá? Se van a ir las x, te va a dar 1, logaritmo de 1, 0, y el 0 frente al menos infinito no va a pesar. Bien, terminaste de hallar ramas infinitas. Recuerden, cuando la x tiende a menos infinito, me dio menos infinito, y entonces ahora me voy al punto 3, que es la clasificación de asíntotas. Para entrar a este punto, vas a utilizar la tabla de clasificación de asíntotas, vas a entrar según lo que te dio la RIA. Y esa tabla la voy a recorrer hacia el más infinito primero, por ejemplo, hasta que me largue afuera, y luego voy a volver a entrar a esa tabla y la voy a recorrer para el menos infinito. Háganlo por separado. Solo cuando tienen mucha experiencia pueden prever si les va a ir a dar lo mismo para el más y para el menos infinito. Por ahora manténganse separados. Entonces voy a empezar para el más infinito. Así que como la RIA para el más infinito me dio más infinito, la tabla me dice que hay que calcular el m. ¿Y quién es el m? Es el límite de f de x sobre x. Así que acá hago límite, mi f de x sobre x. Y lo que voy a hacer es separar esto en 3 pedazos. 5x sobre x menos 4 sobre x, 1 sobre x por el logaritmo. ¿Tá? O en 2 pedazos y dejan todo esto junto, es lo mismo. Bien, ahora acá tenemos expresión polinómica, tendencia infinita, gobiernan los términos de mayor grado, te queda infinito sobre infinito, indeterminado, te quedas con el término de mayor grado arriba y abajo, cancelás y todo este primer paquete tiende a 5. Si hubiera separado todavía esto en más, en 2 pedacitos, era 5x sobre x queda el 5 y después 4 sobre infinito 0. Te da lo mismo. Ahora acá tenés un número sobre infinito tiende a 0. Esto acá adentro ya lo habías razonado, tendía a 1. Logaritmo de 1 era 0. 0 por 0, 0. Así que te quedó 5 más 0, 5. Y ese es el m. Como el m me da un número, la tabla me obliga a calcular el n, que era el límite de f de x menos m por x. Así que coloqué mi f de x menos m por x. Se cancelan los 5x, me va quedando esta expresión. Vuelvo a cambiar x por el valor de la tendencia, esto tendía a 1, logaritmo de 1, 0, y lo único que te quedó es el menos 4. Así que tengo una asíntota oblicua de ecuación igual 5x menos 4 cuando me corro hacia el más infinito. ¿Y qué pasa cuando me corro hacia el menos? Vuelven a entrar a la tabla y la vuelven a recorrer. Entonces entran con un planteo similar. Como la RIA para el más infinito me dio infinito, en realidad no importa el signo, vas a calcular el m. Y el m era el límite de mi f de x sobre x. F de x sobre x. Otra vez, separé esto sobre esto y 1 sobre x por el logaritmo. Esto terminó tendiendo a 5, esto a 0, y entonces te quedó que la m es 5. Y si la m es un número, tenía que calcular el n,
mi f de x menos m por x, se van los 5x, esto tendría a 0 y no va a pesar frente al menos 4. Entonces, en este caso, obtuve la misma asíntota oblicua también para el menos infinito. Eso quiere decir que en realidad hay una sola asíntota oblicua que atraviesa todo tu dibujo. Bien, voy a dejar de compartir.